Saludos para todos los estudiantes. Bienvenidos una vez más a un encuentro con la matemática. Recordaremos que en las clases anteriores o en las lecciones anteriores, ustedes han podido observar algunas unidades de magnitud, por ejemplo, las magnitudes longitud y superficie. Y hemos visto que para trabajar con la magnitud longitud debemos utilizar como unidad fundamental de medida el metro. Vimos también que el metro tenía múltiplos y submúltiplos. Para el caso de la superficie, dijimos que la unidad fundamental para trabajar es el metro cuadrado. Y también hablamos de sus múltiplos y submúltiplos. Recordaremos que cada objeto que queremos medir tiene uno que precisar cuál es el instrumento de medición que nos servirá para esta medición. Les ponía en otras lecciones el ejemplo de que a ninguno se nos ocurrirá medir el largo del salón de clases en milímetros o centímetros y, por supuesto, nunca con una regla graduada. Tendríamos que buscar un instrumento más adecuado. En la lección de hoy vas a aprender que no solamente existe como magnitud la longitud y la superficie. Pensemos en otros cuerpos, por ejemplo, como el que tenemos en la clase. Pensemos en una pecera, pensemos en una piscina, pensemos en un tanque cisterna donde queremos almacenar agua. Vamos a ver que tenemos como dimensión largo, ancho y alto. Todo lo que he mencionado también tiene esas mismas dimensiones. Y vas a aprender que para buscar qué capacidad tienen estos cuerpos, utilizaremos la magnitud volumen. Y es precisamente lo que vas a ver en la lección de hoy. Lección 13. Unidades de volumen. Lección 13. Unidades de volumen. La imagen que tenemos en pantalla es un lugar donde se ha almacenado o donde existe muchísima agua. Es evidente que esta es la unidad que podemos usar para las unidades de volumen para saber la cantidad de agua de que disponemos en ese lugar de la imagen. Lección 13. Unidades de volumen. Hemos comentado que la magnitud que vamos a trabajar es la magnitud volumen. Es evidente que si fuéramos a buscar, por ejemplo, la capacidad o la cantidad de agua que podemos encontrar en esa pecera que mencionábamos anteriormente o en la piscina que mencionábamos anteriormente, estaríamos buscando la capacidad que tendría, o sea, la cantidad de agua a almacenar. Y esto no es más que encontrar el volumen en esa piscina, en esa pecera o en cualquier otro cuerpo en que podamos almacenar algo como en un tanque cisterna que almacenamos agua para trabajar. La unidad de magnitud en que podemos medir este volumen también la vamos a trabajar en la lección de hoy de la misma forma que trabajamos longitud y superficie y vamos a verla en la pantalla. La unidad fundamental de volumen es el metro cúbico. La unidad fundamental de volumen es el metro cúbico. Deben observar cómo se simboliza metro cúbico.
m a la 3. Aparece en la lámina. La unidad fundamental de volumen es el metro cúbico, m a la 3. Y a continuación, ahí mismo en esa lámina, pueden observar algunas de las equivalencias que posee esta unidad. Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos y son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Lo tendremos en cuenta para trabajar próximamente en nuestra lección. Vamos a analizar, como en los casos anteriores, los múltiplos y submúltiplos de esta unidad fundamental de medida. Vamos a ver entonces esos múltiplos y submúltiplos en una lámina. Debes recordar que, como en los casos anteriores, el metro cúbico tiene submúltiplos: el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. Y, como en los casos anteriores, también tiene múltiplos: decámetro cúbico, hectómetro cúbico y kilómetro cúbico. Debes copiar esta lámina, no sin antes comentarte que la unidad fundamental de medición es el metro cúbico y que es bastante usado, quizás el metro, el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. No así los múltiplos. Los múltiplos en la práctica prácticamente no se usan. Ni el decámetro cúbico, ni el hectómetro cúbico, ni el kilómetro cúbico. No obstante, son múltiplos para el metro cúbico. Ahora puedes copiar.
En esta lámina que acaban de ver no ha de serles ajena. En los dos casos anteriores, para las magnitudes estudiadas, observen que es el mismo tipo de lámina para que ustedes se familiaricen con los submúltiplos y los múltiplos. Y de la misma forma, vamos a ver ahora qué ocurre cuando quiero llevar de una magnitud mayor a una menor o de una menor a una mayor. Y eso será en la siguiente lámina. En la lámina que tienen en la pantalla, pueden observar de la misma forma que trabajamos con el metro y con el metro cuadrado. Si quisiéramos trabajar alguna unidad de medición de los múltiplos hacia los submúltiplos, observen que la flecha indica que debo multiplicar, aumenta el número. Y si quisiéramos llevar de un submúltiplo hacia un múltiplo, debemos dividir. Bueno, ¿y esto por qué? Vamos a analizarlo más adelante. Pueden copiar la lámina y veremos por qué. Les recuerdo que cuando trabajamos las unidades de longitud, habíamos dicho que cada unidad superior era 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior. Y por lo tanto, para trabajar estas conversiones teníamos que multiplicar o dividir por 10. En el caso de la superficie, teníamos que multiplicar o dividir por 100 porque cada unidad superior era mayor 100 veces que la unidad inmediata inferior y viceversa. Cada unidad inmediata inferior era 100 veces menor que la unidad inmediata superior. Entonces, ¿cómo procederemos para trabajar con el volumen? De la misma forma, solo que ahora vamos a ver la relación que existe entre estas unidades. Cada unidad es 1000 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 1000 veces menor que la unidad inmediata superior. Cada unidad es 1000 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 1000 veces menor que la unidad inmediata superior. Es esta la causa por la que tendremos que dividir por 1000 o multiplicar por 1000 según sea el caso. Si quisiéramos llevar de centímetro cúbico a decímetro cúbico, tendríamos que multiplicar por 1000, dividir por 1000. Si quisiéramos llevar de decímetro cúbico a centímetro cúbico, tendríamos que multiplicar por 1000. Repito, si quisiéramos llevar alguna información de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos o a metros cúbicos, tendríamos que dividir de centímetros a decímetro por 1000 y de decímetro a metro cúbico también por 1000. Si quisiéramos llevar de metro cúbico a decímetro cúbico, tendríamos que multiplicar por 1000. Pueden copiar en este momento la lámina.
En la lámina que están observando, solamente hemos representado centímetro cúbico, decímetro cúbico y metro cúbico porque son las medidas que más se utilizan en la práctica. Solo debes recordar que de todas formas, para trabajar con todas, debes aplicar lo que acabas de copiar. Vamos a ver entonces que la unidad de volumen, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, está muchas veces relacionada con la unidad de capacidad. Y esta unidad la representamos con la unidad 1 litro. En la siguiente lámina podrás ver a qué llamamos capacidad. En la lámina has podido ver que el volumen puede expresarse también con unidades de capacidad, como ya dijimos, y estas se relacionan con la unidad 1 litro. 1 litro para nosotros va a ser una unidad fundamental y que tú debes conocer. 1 litro también lo podemos expresar como 1 decímetro cúbico. El volumen puede expresarse también con unidades de capacidad relacionadas con la unidad 1 litro. 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Debes observar en la lámina que acabas de copiar que debes diferenciar la escritura para la unidad 1 litro, que la hemos escrito con mayúscula. Sin embargo, las anteriores las has visto escritas con minúscula. Y vamos a ver entonces, como habíamos dicho, que la capacidad no es más que una forma de medir el volumen. En la lámina puedes copiar la nota. Capacidad, medida de cantidad de volumen de un cuerpo. Capacidad, medida de cantidad de volumen de un cuerpo. Bueno, no te has equivocado. Esta nueva lámina, ahora tenemos la relación que existe entre el litro, sus múltiplos y submúltiplos. Observa, litro con mayúscula. Tienes el decalitro, hectolitro y kilolitro. Estos son los múltiplos. Tienes el decilitro, centilitro y mililitro. Son los submúltiplos. Repetimos, litro, la unidad fundamental, de la misma forma que hicimos con el metro, metro cuadrado y metro cúbico, el litro, esta unidad fundamental,
también tiene múltiplos y submúltiplos. Decalitro, hectolitro y kilolitro son los múltiplos. Decilitro, centilitro y mililitro son los submúltiplos. Debes estar muy atento, la flecha te indica que si queremos llevar de un múltiplo hacia un submúltiplo, te darás cuenta que estás trabajando de una unidad mayor hacia una unidad menor. Por lo tanto, debes multiplicar la expresión dada por 1000. Bueno, en este caso no es por 1000, sino por 10. Cada unidad 10. Si tuvieras que llevar de una unidad menor a una unidad mayor, debes dividir cada una por 10 de acuerdo a la cantidad de espacios que hay entre ellos. Observa que el espacio, por ejemplo, que tienes entre litro y hectolitro serían 2. El espacio que tienes entre kilolitro y litro serían 3. De acuerdo a cómo estén ubicados los datos que te dan, debes multiplicar o dividir por la unidad seguida de ceros. Repetimos, litro también tiene múltiplos y submúltiplos. Y para llevar de un múltiplo hacia un submúltiplo, o sea, de una unidad mayor a una menor, debes multiplicar teniendo en cuenta los espacios que hay entre ellos. Por ejemplo, del litro al mililitro hay 3 lugares. Por lo tanto, debes multiplicar por 1000. Si quisiéramos llevar del litro hacia kilolitro, debemos dividir entonces por 1000 porque también hay 3 espacios y vamos a llevar de una unidad menor hacia una mayor. Espero que hayas comprendido todo lo que hemos visto hasta este momento. La lámina es elocuente y pienso que estás muy familiarizado con ella, debido a que es prácticamente la misma que has trabajado desde que comenzamos a ver unidades de medición. Es posible que hayas oído hablar de otras unidades, como es el barril y el galón. No las vamos a estudiar en la lección de hoy y más adelante sí podrás trabajar con ellas. De todos modos, quizás puedas auxiliarte de tu facilitador para buscar información acerca del barril y el galón, para que podamos trabajarlo en lecciones más adelante. Ahora te propongo un ejercicio. Para poder resolver algunos de los ejercicios que te propongo, debes recordar que un kilolitro, que podemos trabajarlo como KL, es igual a 1000 litros, por toda la explicación que habíamos visto en la lámina anterior. Que un hectolitro, HL, es 100 litros y un decalitro, DAL, es 10 litros. Esto ocurre debido a la relación que acabamos de ver, de que cada unidad sería 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 10 veces menor que la unidad inmediata superior. Te propongo que copies estas relaciones, pues te van a ser muy útiles para los ejercicios que vamos a ver.
Convierte en centímetros cúbicos. Parte A, 12 decímetros cúbicos. Parte B, 345 metros cúbicos. Observa que vas a llevar de una unidad mayor hacia una unidad menor. Convierte en centímetros cúbicos. Parte A, 12 decímetros cúbicos. Parte B, 345 metros cúbicos. Estoy muy segura de que no has tenido ninguna dificultad para resolver el ejercicio. Vamos a analizar la respuesta. 12 decímetros cúbicos es igual a 12.000 centímetros cúbicos. Seguramente te has podido dar cuenta que decímetro cúbico, centímetro cúbico, solamente hay un lugar entre ellos. Por lo tanto, tenías que multiplicar por 1000, puesto que estás llevando de una unidad mayor hacia una unidad menor. Multiplicamos entonces por la unidad seguida de 3 ceros. En la parte B podrás darte cuenta que entre metro cúbico y centímetro cúbico existen dos lugares, decímetro y centímetro. Tendríamos metro cúbico, decímetro y centímetro, dos lugares. Por lo tanto, tenemos que multiplicar una vez por 1000 y otra vez por 1000. Tendríamos que multiplicar entonces por la unidad seguida de 6 ceros, 1.000.000. Por lo tanto, la respuesta sería 345 millones de centímetros cúbicos. Repetimos. En la parte A, de decímetro cúbico a centímetro cúbico, solamente hay un lugar y estamos llevando de una unidad mayor a una unidad menor. Por lo tanto, multiplicamos por la unidad seguida de 3 ceros, 1000. Nos daría como resultado 12.000. En la parte B, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Hay dos lugares. Por lo tanto, multiplicamos por la unidad seguida de 3 ceros dos veces, que nos daría como resultado multiplicar por la unidad seguida de 6 ceros. Por lo tanto, sería 345 por 1.000.000. El resultado, 345 millones de centímetros cúbicos.
Vas a ver ahora un segundo ejercicio donde trabajarás con la unidad fundamental litro. Expresa en litros las siguientes cantidades. Expresa en litros las siguientes cantidades. Parte A, 300 decímetros cúbicos. Parte B, 25 metros cúbicos. Parte C, 18 hectolitros. Bueno, espero que no hayas tenido dificultades para poder dar respuesta al ejercicio. Vamos a analizarla. 300 decímetros cúbicos, rápidamente te debes haber dado cuenta que serán 300 litros, porque habíamos dicho que un decímetro cúbico era un litro. Muy fácil la respuesta. Vamos a ver la parte B, 25 metros cúbicos. Evidentemente, para poder trabajar con el metro cúbico, es mucho más fácil escribir o llevar el metro cúbico a decímetro cúbico. ¿Por qué? Porque la relación que conocemos es entre decímetro cúbico y litro. Por lo tanto, 25 metros cúbicos podemos escribirlos como 25.000 decímetros cúbicos. Y a su vez, 25.000 decímetros cúbicos son 25.000 litros. La parte C, muy sencillo. Tenemos 18 hectolitros, pero hectolitros, para llevarlo a litros, tendríamos dos lugares intermedios, decalitro y litro. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar por 100. Recordemos, hectolitro, decalitro y litro. Por lo tanto, dos lugares. Multiplicar por la unidad seguida de dos ceros. 18 hectolitros serán 1.800 litros. Vamos a ver ahora un problema que a continuación te presentamos. La pala de una excavadora ha sacado 36 metros cúbicos de tierra. La pala de una excavadora ha sacado 36 metros cúbicos de tierra. Si en la pala caben 800 decímetros cúbicos de tierra, ¿cuántas excavaciones ha realizado?
para resolver este problema vamos a utilizar la pizarra y haremos un análisis sobre la situación que nos han dado. Vayamos a los datos. Después que hemos leído detenidamente el problema, analicemos qué datos nos han dado. El total de la tierra que hemos sacado son 36 metros cúbicos. 36 metros cúbicos. La cantidad que la pala puede sacar es 800 decímetros cúbicos. La cantidad que la pala puede sacar es 800 decímetros cúbicos. Analicemos si podemos trabajar, comparar o hacer alguna operación con estos datos que nos dan. Es evidente que no. Ustedes deben haberse dado cuenta que tenemos el primer dato en metros cúbicos y el segundo en decímetros cúbicos. Tendríamos que expresar las cantidades en la misma unidad. Te propongo escribir 36 metros cúbicos en decímetros cúbicos para expresarlo en la misma unidad. En este caso, del metro cúbico al decímetro cúbico hay solamente un lugar. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar por 1000. Nos quedaría 36 multiplicado por la unidad seguida de 3 ceros. Para ti es muy sencillo, puesto que acabamos prácticamente de dar esa lección. Observemos, tenemos que escribir el mismo número y agregar tantos ceros como la unidad seguida de ceros tenga. El resultado, 36.000 decímetros cúbicos. Vamos a ver ahora que ambas cantidades están escritas en la misma unidad. Conocemos ahora que el total de tierra que hemos sacado es 36.000 decímetros cúbicos. Y si la pala solamente puede sacar de cada vez 800 decímetros cúbicos, bastaría con saber cuántas veces cabe el total en la cantidad que saca la pala. Vamos a ver, la operación sería 36.000 dividido por 800. Esta operación es muy sencilla para ti. Hasta aquí quisiéramos que copiaras los datos para que pudieras atender a la operación. Bueno, procederemos a la operación. 36.000 entre 800, podrás darte cuenta que 4 por 0, 0, 4 por 0 es 0 y 4 por 8 es 32. Operando, obtenemos como resultado del resto en esta operación parcial 400 y agregamos el 0. Es evidente que sería 45. 5 por 0 es 0, 5 por 0 es 0, 5 por 8, 40 y el resto es 0. Por lo tanto, en este momento estamos en condiciones de dar la respuesta de cuántas veces ha tenido que emplear la palita para sacar la cantidad de tierra que tiene ya fuera. La respuesta sería
Analizando lo que plantea el ejercicio, cuántas excavaciones ha realizado, podríamos decir que ha realizado 45 excavaciones. La palita ha tenido que hacer 45 excavaciones. Quisiéramos, utilizando la idea del problema, que se percataran que hemos leído el problema, hemos analizado sus datos, hemos buscado la operación adecuada para trabajar, hemos comprobado que el resultado es posible y finalmente hemos dado nuestra respuesta. Quisiéramos resumir lo que hemos trabajado en la lección de hoy, recordando que hemos dado unidades para trabajar el volumen, la capacidad de un cuerpo. Y estas medidas, al igual que en el caso de la longitud y la superficie, poseen múltiplos y submúltiplos, los cuales debemos trabajarlo de la misma forma que hemos trabajado en los casos anteriores. De las unidades menores a las mayores dividimos y de las mayores a las menores, pues multiplicamos. Quisiéramos decirles que la clase nuestra ha llegado al final, no sin antes desearles muchísimos éxitos y recordarles que tienen un folleto donde algunos ejercicios podrán consultar con su facilitador. Podemos decirle también que les deseamos que estudien mucho, que consulten sus dudas con el facilitador, puesto que es necesario vencer.